Antes que todo quisiera compartir los anuncios. Solo voy a dar un recuerdo de los 2 o 3 que tenemos, ¿verdad? La semana que viene, el sábado, es la reunión de varones, también reunión de damas. Los hermanos, los varones, nos vamos a juntar aquí en el Black Bear Diner, que está aquí en la esquina, a las 6 de la mañana. Para los que estén interesados en acompañarnos, vamos a ir a San Diego a ver el show, ¿verdad?, de los aviones de las Fuerzas Armadas. Yo nunca he ido, así es que para mí va a ser primera vez y pues estoy emocionado porque pues era algo diferente. Más así es, llévense sus cachuchas, su sunblock, todo lo que necesiten para no quemarse. Pero entonces el siguiente sábado los varones a las 6 de la mañana. Hoy también para taparse los oídos, que hay mucho ruido, dice Fernando. Ok, si tienen esos tapones de edad, de hule, lo que sea, para que no les duela los oídos. Entonces el sábado 6 de la mañana aquí en el Black Bear Diner, de ahí nos vamos todos juntos, o como se pueda. Y las damas también tienen su reunión, ¿verdad?, a las 10 de la mañana en la casa de nuestra hermana Irina. Ahí está el domicilio. Yo sé que ya ustedes saben, están informadas. Y alguna pregunta, claro, aquí está nuestra hermana Irina y Sheni y quien sea más que tenga información, no sé quién más. Pero el otro anuncio es el comunión y también compañerismo, ¿verdad?, el fin del mes. Pero el siguiente va a ser el día familiar, que va a ser en octubre. Nada más quiero recordarles que aparten la fecha. Va a ser el el viernes, primer viernes de octubre, sábado, ¿sí? ¿17? Ok. 7, ok. Entonces el 7 de octubre, no está ahí en el boletín, pero no sé si hermano David tenga el slide. Pero la idea es de que queremos invitar a los que tengan el tiempo a apartar ese fin de semana, viernes, sábado y el domingo también, si gustan, para acampar ahí en el lugar. No sé si va a ser en Julián o en allá o si Lake Skinner, o si no en allá donde está la orchard de manzanas, como se diga. Banning, gracias hermana, Banning, sí, Banning, ya. Pero había dicho o compartido Saúl que iba a ser en un lugar donde se puede acampar en Julián o en Banning, y quizás también la otra opción sería Lake Skinner, no estoy seguro, pero todavía no se ha decidido. Pero de todas maneras apartan la fecha para octubre 7, juntarnos como iglesia todos juntos, y después damos más detalles sobre todo eso. Y bueno, hermanos, pues con esto comenzamos nuestro estudio de hoy. Nuestro hermano Saúl ya tenía planes de salir con su familia de vacaciones, y pues me pidió que compartiera hoy con ustedes. Y siempre, hermanos, es un privilegio. Estoy nervioso porque yo no acostumbro estar aquí, pero le doy gracias a Dios porque pues es su gracia, hermanos, la que me tiene aquí. Y yo soy agradecido porque siempre que estudio, comparto la palabra con ustedes, es porque Dios me la ha mostrado a mí, me ha permitido ver en la área que yo necesito. Y entonces es a través de esa manera que la verdad que Dios es como me llama, es como Dios me sostiene, es como Dios me sigue, hermanos, luchando adelante. Aparte de mis devociones en la mañana y oraciones, esto, hermano, es para mí lo más precioso que yo puedo decir que Dios me ha permitido a recibir, de Él, y es conocimiento de su palabra. Así es que, hermanos, vamos a comenzar en oración antes de abrir. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno, Señor. Tú has mostrado, Señor, tu amor a nosotros, Señor, esta tarde. Danos el privilegio de poder reunirnos, Señor, como familia, Señor, como hijos tuyos, Señor, aquí en este lugar. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada mis hermanos, Señor, que han puesto, Señor, el tiempo dedicado este día, Señor, para ti, sabiendo que, Señor, no hay un lugar mejor, Señor, que estar aquí en tu presencia, Padre. Y te invitamos, Espíritu Santo, que tú llegues aquí, Señor. Te pido que abras nuestros ojos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Prepáranos para recibir tu palabra, Señor. Y te pido que, Señor, hables, Señor, a través de mí, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, si recuerdan el último estudio que compartí en el libro de Filipenses,
estudiamos los primeros 3 versículos, ¿verdad? Se tituló La fundación para el gozo, y ahí vimos varios puntos que el apóstol Pablo nos da sobre el fundamento sólido para que ese gozo, ¿verdad? Principalmente estudiamos que es ser siervo de Cristo. Y la palabra siervo también significa esclavo, ¿verdad? En varias traducciones vimos, ¿verdad?, que dice esclavo, pero también significa siervo. Entonces el fundamento sólido para ese gozo que vimos el estudio pasado, principalmente es ser siervo de Cristo. Y ahora, esta tarde vamos a estudiar los versículos 3 al 6 de Filipenses capítulo 1. Si gustan abrir ahí sus Biblias, Filipenses 1, versículo 3 al 6. Y el título de este mensaje va a ser Seguros de nuestra salvación. Seguros de nuestra salvación. Y si ya tienen sus Biblias abiertas, vamos a leer juntos. Dice en el nombre de Cristo Jesús: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y siempre me gusta leer también versión Nueva Traducción Viviente, porque, ¿verdad?, agrega un poquito de claridad para unos de nosotros que, ¿verdad?, se nos hace difícil es entender la Reina Valera. Y Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y así, hermanos, Dios nos ha enviado a compartir el Evangelio en el área de Paris, donde hay mucho latino, como ustedes ya saben, y la mayor parte de ellos que yo he platicado dicen que son católicos. Y después de unos minutos de la conversación, les pregunto yo esto, ¿verdad? Cuando mueras, ¿estás 100% seguro que vas a entrar al cielo? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿verdad?, al punto. Llegamos, ¿verdad?, a lo más importante. Y desafortunadamente muchos me dicen que no saben. Y esa es una de las preguntas, en mi opinión, más importantes que toda persona debe de responder, ¿verdad? Las preguntas pueden ser en diferentes formas, diferentes maneras, pero una de las preguntas que se le debe de hacer a cada persona y deben de responder es esta: ¿cómo puedes estar seguro de que eres verdaderamente salvo? ¿Verdad? Después de la primera pregunta, ¿sabes o no sabes? Y la segunda pregunta, si es que dicen que sí, ¿cómo puedes estar seguro de que eres verdaderamente salvo? Pero si lo aplicamos a nosotros, ¿verdad?, podemos decir: ¿cómo puedo estar seguro de que soy verdaderamente salvo? Y la siguiente pregunta es igualmente importante: si soy verdaderamente salvo, ¿cómo podemos saber si realmente son salvos? Somos salvos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a perseverar? Estas son preguntas de mayor importancia, o mejor dicho, preguntas críticas de vida o muerte, porque se refieren al asunto de nuestra vida eterna y también de la de nuestros familiares, ¿verdad?, de nuestros seres queridos. Y si somos verdaderamente salvos, pero nos falta seguridad, viviremos en duda o probablemente en constante ansiedad por el estado de nuestras almas. No sé si ustedes, cuando, por ejemplo, es un ejemplo muy fácil, pero cuando tienen biles que vienen, saben que vienen los biles, ven su cuenta bancaria, no me alcanza, ¿qué pasa? ¿Verdad? Se preocupan, la ansiedad. Yo he estado ahí.
Y ahora, ese asunto de la salvación, hermanos, debe de causar lo mismo, ¿verdad? Si somos verdaderamente salvos, pero nos falta la seguridad, vamos a vivir con duda o probablemente en constante ansiedad por el estado de nuestras almas. Y por otro lado, si nosotros o nuestros seres queridos pensamos que somos salvos cuando en realidad no lo somos, nos espera algo horrible cuando escuchemos esas palabras espantosas que nuestro Señor dijo, que diría a algunos: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pesadilla sería esa? Peor que todo, porque una pesadilla que uno despertaría reconociendo que no es pesadilla, la realidad. Nadie de nosotros queremos oír esas palabras. Por eso debemos tener cuidado de no basarnos en falsas seguridades, no confiar en nadie más que en Dios y en lo que la palabra de Dios dice. El estudio de esta tarde nos da algunas respuestas a esas preguntas que acabo de presentar. Pero esto no es todo lo que se ha escrito sobre este tema, ¿verdad?, de la salvación o la seguridad de salvación. Toda la epístola de Primera de Juan fue escrita para que aquellos que habían creído en Cristo pudieran saber que tenían vida eterna. Primera de Juan 5:13, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, en el primer libro de Juan, da una serie de pruebas que podemos aplicarnos a nosotros mismos y también a los demás para asegurarnos de que estamos en la fe. Gracias, hermano. Nueva Traducción Viviente dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, Primera de Juan, como acabo de compartir, fue escrita para aquellos que habían creído en Cristo pudieran saber que tenían vida eterna. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6 es nuestro versículo de estudio esta tarde. Es un pasaje muy importante. Un pastor dijo que versículo 6 es uno de los 3 versículos más importantes de la Biblia, que enseña que nadie a quien Dios haya salvado se perderá jamás. Nadie a quien Dios haya salvado se perderá jamás. Los otros 2 textos que apoyan esta enseñanza se encuentran en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo de esta manera, si les mando la latina ahí. Dice, Romanos 8, 38 a 39, dice, Reina Valera, gracias, hermano. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. El otro versículo también es Juan capítulo 10, 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces, hermanos, esos son versículos que apoyan, ¿verdad?, que nadie a quien Dios haya salvado se perderá jamás. Y si recuerdan los primeros 2 mensajes de esa serie, que el tema del gozo fue lo que se desarrolló principalmente porque Pablo mismo lo menciona en su introducción de esta epístola. Pablo comparte en nuestros versos su gozo al orar con agradecimiento por esos creyentes, aún mientras estaba encarcelado en Roma, enfrentando posiblemente su muerte, y también mientras uno de sus compañeros predicaban en contra de Pablo por envidia y para causarle problemas. Pero Pablo estaba lleno de gozo
porque su enfoque estaba en la fidelidad de Dios y en lo que Dios estaba haciendo con la iglesia de Filipos. Una cosa quiero compartir con ustedes, que si alguien se siente deprimido o si algún día llegan a sentir depresión, la mejor receta contra eso es fijar sus pensamientos en la fidelidad de Dios. Si Dios ha usado a alguno de ustedes en el pasado para compartir el evangelio, o han llevado a alguien a Cristo, o también han ministrado a un compañero creyente, piensen en esa persona y oren por su crecimiento espiritual. En pocas palabras, dejar de pensar en ti, en tus problemas o en ti mismo, y ponérselos, esos pensamientos, en Dios y en los demás, será lo que te causará que tu corazón se llene de gozo, tal como lo vemos con Pablo encarcelado, sus amigos en contra de él, escribiendo a la iglesia de Filipos con gozo. ¿Por qué? Porque él estaba orando por ellos, por el crecimiento espiritual. Y yo sé que es muchas veces tan fácil de inundarnos, de las preocupaciones, de los problemas con la familia, la salud, todo eso, hermanos, yo entiendo. Pero cuando ponemos nuestra fijada en la obra de Dios, cómo es que Dios nos ha usado a nosotros y oramos por esas personas, créanme, hermanos, que los problemas de nosotros se van a hacer muy, muy, muy pequeños, al punto de que ya no vamos a preocuparnos, sino que vamos a enfocarnos en lo que, hermanos, lo que les da gozo a Dios, hermanos, ¿verdad? Y eso es las almas. Pero bueno, volviendo al tema de este mensaje, de cómo podemos tener seguridad en nuestra propia salvación o de los demás. El apóstol Pablo nos enseña que si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que Él la completará. Si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que Él la completará. Puede que mi punto de vista sobre ese tema sea diferente de los que unos de ustedes hayan escuchado o quizás creen, pero algunos enseñan que si una persona profesa fe en Cristo, ¿verdad?, es salva y por tanto eternamente segura. Aunque luego caigan en pecado y regrese al mundo sin evidencia de salvación en su vida, este punto de vista enseña que algún día estará en el cielo, porque creen que una vez salvo, siempre salvo. Y creo que creencia sobre la salvación de esta forma es incompleta y en realidad falsa. Otra enseñanza, que una persona puede ser verdaderamente salva, pero si se aleja de Cristo, puede perder su salvación. Y este punto de vista es una creencia, se enseña en la religión de arminianismo. Si han ustedes oído esa palabra, es un punto de vista teológico en ese lado de creyentes, arminianismo. Ellos creen, que si uno se aleja de Cristo, pierde su salvación. Y también creo que esa teología también es incompleta y es incorrecta. Otra enseñanza es que Dios elige quién es salvo. Este punto de vista teológica también se conoce como predestinación, si la han oído esa palabra. Viene de los creyentes de calvinismo. Creo también que esa teología es incompleta y también incorrecta. Entonces hay varios puntos de vista, ¿verdad?, en cómo podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Lo que sí creo es que las Escrituras enseñan que la salvación es enteramente obra de Dios, pero también es responsabilidad del hombre. Bíblicamente tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado, incluso su llamado a creer en el Evangelio. Romanos 10, versículo 9 y 10 dice
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como digo, bíblicamente tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado, incluso su llamado a creer en el Evangelio. Entonces, Dios sí, ¿verdad? La salvación es la obra de Dios, pero también como seres humanos tenemos la responsabilidad de creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay más versículos también que apoyan esto. Si gustan apuntarlo, no lo voy a compartir, pero es Apocalipsis 22:17, Juan 1:12, Hechos 16:31. También hablan de cómo cada persona debe de creer en el Evangelio, en el nombre de Cristo. Apocalipsis 22:17, Juan 1:12, Hechos 16:31. Entonces, Dios, que es poderoso para salvar, también lo es para guardar a los que salva. Al mismo tiempo, el enemigo es engañoso para falsificar la obra de Dios. Como la semilla sembrada en terreno pedregoso y otra sembrada en terreno espinoso. Parecen al principio ser salvos, pero el tiempo demuestra que no fueron verdaderamente salvos, porque no muestran frutos de vida eterna. Por eso debemos tener cuidado de distinguir en nosotros mismos y en los demás la verdadera gracia salvadora de Dios contra la obra falsa del enemigo. Si hay evidencia de que Dios verdaderamente ha comenzado su obra de salvación en nosotros, entonces podemos estar seguros de que Él completará lo que ha comenzado. Entonces, con esto en mente vamos a desarrollar esto con 3 puntos. El primer punto es: Dios comienza la obra de salvación. Y vimos en nuestro estudio que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Aquí claro se refiere a Dios y a la obra de salvación que comenzó en los corazones de los filipenses. Habíamos visto en capítulo 16 de Hechos de nuestro primer estudio cómo las casas de Lidia y del carcelero de Filipos respondieron al Evangelio, si recuerdan. Y es la predicación del Evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es el Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios había prohibido a Pablo y a sus compañeros ir a ciertas áreas a predicar, y en cambio los dirigió a Filipos. Cuando obedecieron la dirección de Dios, predicaron el Evangelio a Lidia. El Señor abrió su corazón para responder. Y como Jesús mismo declaró claramente, dice Jesús en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. También dijo en versículo 65 de capítulo 6, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido del Padre. La salvación viene del Padre. Dios es decididamente el autor de la salvación. Efesios 1:4 nos dice que Dios nos eligió para la salvación en Cristo antes de haber hecho el mundo. Y aunque no podamos entender completamente cómo funciona la elección de Dios para salvación, ¿verdad? O la predestinación, yo no me preocupo de eso, hermanos, porque creo que para Dios esto no es ningún problema. La elección de Dios no tiene nada que ver con lo que los elegidos harían o no harían. Cada persona tiene que decidir por sí mismo. Mientras creo que nadie es salvo sin fe en Cristo, y que la fe proviene de Dios y la salvación es totalmente de Dios, cada uno es responsable de creer o no creer en Jesús. Creo en la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por eso no pongo mi fe en un sistema teológico de creencias que vaya más allá de la palabra de Dios
o que aún divida a la iglesia. Lo que sí creo es que las Escrituras enseñan que la salvación es enteramente obra de Dios, pero también enseñan que es responsabilidad del hombre. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bíblicamente tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado, incluso su llamado a creer en el Evangelio. También debemos entender que el mensaje del Evangelio no es un mensaje de prosperidad, ¿verdad? Si tienes problemas en tu vida y quieres tener una vida más feliz, solo confía en Jesús. Y tristemente se oye, ¿verdad?, todavía el Evangelio presentado de esta manera. Pero pasan por alto lo más importante, que tiene mayores consecuencias, ¿verdad?, que disfrutar de una vida feliz aquí en el mundo. El verdadero Evangelio confronta nuestro problema fundamental, es decir, que estábamos lejos, separados de Dios debido a nuestro pecado y rebeldía. Y si morimos en esta condición, estaremos eternamente separados de Dios bajo su justa ira en el infierno. Pero también sabemos que Dios, que es rico en misericordia, dio a su Cordero sustituto para hacer expiación por nuestro pecado, para que todos los que le confíen en Él sean salvos del juicio de Dios. Entonces, la salvación no proviene del hombre, sino por gracia cuando creímos en Cristo. Porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, como dice Efesios 2:8-9. Aparte de cualquier obra o acción buena de la persona, Dios imparte sobrenaturalmente un cambio permanente a través del nuevo nacimiento. Y también, todavía, bueno, no digo todavía, sino que el mundo está lleno de personas que equivocadamente piensan que entrarán al cielo porque piensan que son buenas personas todavía. O porque fincaron un orfanatorio, ahí también he oído eso, ¿verdad? O porque son católicos, que lo que muchos dicen, yo soy católico. Ok, está bien, pero ¿estás seguro de tu salvación? Esa es la pregunta. Uno que estaba hablando con él, católico, pero tenía un tatuaje de San Judas, ¿verdad? Y por eso él era seguro. Ok. Entonces, hay mucha gente que equivocadamente piensan que entrarán al cielo porque son buenas personas, ¿verdad? O porque son católicos, o porque tienen un tatuaje de algo. Hermanos, yo no tengo nada contra los católicos, los amo en Cristo, pero desafortunadamente ellos no todos están seguros de que van a entrar al cielo. Por eso es importante saber, ¿verdad?, en qué está nuestra seguridad. Tito, capítulo 3, versículo 4-7 dice: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es muy importante, hermanos, declarar la verdadera naturaleza del Evangelio y de la salvación. Porque si pensamos erróneamente, ¿verdad?, o equivocadamente, que la salvación depende de algo aparte de creer en Jesús, o de una teología que va más allá de las Escrituras, entonces esa decisión puede o podría costarle la vida eterna. El segundo punto es
que la salvación de Dios siempre va acompañada de evidencia. La salvación de Dios siempre va acompañada de evidencia. Entonces, el primer punto fue, Dios comienza la obra de salvación. El segundo punto es, la salvación siempre, la salvación de Dios siempre va acompañada de evidencia. Ahora, gracias hermano. La buena obra que Dios comienza se manifiesta en el creyente mientras crece en su madurez y poco a poco es más como Cristo. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan cuando recién fueron creyentes, cuando recién fueron cristianos? No se ve nada de la palabra de Dios, ¿verdad? Posiblemente como yo tenía una hambre, ¿verdad?, de conocer la palabra de Dios. Era como un bebé, ¿verdad?, que quiere leche. Yo tenía hambre y poco a poco fui madurando. Después Dios me llevó a diferentes lugares, diferentes iglesias, donde fui creciendo, fui madurando. Y poco a poco mi naturaleza de como era antes fue cambiando. Mis deseos, mis gustos, mis pensamientos, ¿verdad? Todavía es una lucha todo eso, pero ya no soy como era antes. Poco a poco he sido más y más como Cristo. Romanos 8:29 nos dice, desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. En otras palabras, la salvación siempre va acompañada y seguida por crecimiento en santidad, manifestado por obediencia a Jesús y también por el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la marca verdadera de un cristiano, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas, es alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Quiénes de ustedes han visto estos cambios en sus vidas? Yo soy uno de ellos. Yo era bien egoísta, no tenía control propio, no sabía que era humildad. Yo vivía para el mundo, para mí, pero por la gracia de Dios, hermanos, puedo estar aquí frente de ustedes y decirles que es el poder del Evangelio que cambió mi vida, ¿verdad? La muerte de Jesucristo, su sangre derramada por mis pecados, venció la muerte. Él ya no está en la tumba, hermanos, Él vive. Todo eso, hermanos, cambió mi vida. Entonces, una de las evidencias de los creyentes filipenses se mostró en que ellos comenzaron a compartir el Evangelio. Versículo 5 de nuestro estudio dice Pablo ahí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí Pablo comparte, da una verdad, una evidencia de esos creyentes en Filipos que colaboraron con Pablo juntos, se da con él a dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, ¿verdad? Desde el momento que escucharon el Evangelio. Y yo recuerdo cuando tiempo después, primero cuando recibí a Cristo o confesé, ¿verdad?, a Jesús como mi Salvador, duré tiempo después para madurar. Cuando maduré un poco, recuerdo que sentí un deseo de compartir el Evangelio y resultó que ese deseo nació cuando estaba yo solo mirando una película cristiana. Al fin de la película hubo un comercial de un evangelista, Ray Comfort. Ustedes ya lo conocen, escribe muchos libros, él comparte muchos videos de YouTube, como él comparte el Evangelio. Pero Ray Comfort, en ese comercial, después de la película, estaba mostrando una enseñanza titulado Way of the Master, si ustedes la hayan oído. Y cuando vi ese anuncio, automáticamente Dios tocó mi corazón y me dio a conocer que esto era lo que yo debiera de estudiar para compartir el Evangelio, porque yo había experimentado la salvación de Dios, pero nunca lo había compartido. Pero de ese momento que yo escuché ese comercial, en ese instante, hermanos, yo sentí
el llamado de Dios en mi vida, ese deseo de compartir. Y en pocas palabras, pues comencé a colaborar, ¿verdad? Como Pablo aquí describe a los filipenses, ¿verdad? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, hermanos, viene de la palabra griega koinonia, que significa compartir juntos. Los filipenses habían compartido con Pablo el Evangelio, primero creyéndolo y siendo salvos, luego dedicándose a todo lo que implica el Evangelio. Y como todos los que son verdaderamente salvos, los filipenses no eran simplemente aficionados ocasionalmente a la religión, sino que estaban unidos con Pablo a la gran comisión de Jesucristo. De modo que Pablo pudo referirse a ellos como compañeros del Evangelio. Y también, hermanos, hay mucha más evidencia de salvación a través del Nuevo Testamento que se podría elaborar, pero solo voy a compartir 4 con ustedes a través de nuestros versos. Entonces son 3 puntos en general, pero hay 4 formas o 4 evidencias de salvación que voy a desarrollar esta tarde. La primera es: la salvación siempre está acompañada de la evidencia de comunión con Dios. Compartir en el Evangelio es tener comunión con Dios mismo, quien nos dio el Evangelio, porque el Evangelio muestra el amor de Dios y cada cristiano debe de amar lo que Dios ama. El cristianismo no es simplemente creer en una serie de doctrinas, por más esenciales que sean. El cristianismo es llegar a conocer al Dios vivo y verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Igual como Jesús oró en Juan 17, cada versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cristianismo es llegar a conocer al Dios vivo y verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Así entonces, si una persona es verdaderamente salva, entra en una relación personal con Dios. Y esto implica ser interesados en lo que Dios dice revelado en su palabra, en lo que Dios nos muestra, lo que Dios ama, lo que a Él le agrada, y también lo que no ama y lo que no le agrada. Esta relación personal con Dios implica pasar tiempos juntos, compartiendo nuestros pensamientos a través del día, igual como ustedes hablan con su esposa, con sus hijos a través del día, ¿verdad? Igualmente también hablamos con Dios a través del día. También compartimos con Dios nuestros gustos, nuestros temores y sobre todo, hermanos, nuestro agradecimiento, ¿verdad?, hacia Él. ¿Quién nos ha agradecido a Dios? Todos, ¿verdad? Todos estamos aquí agradecidos, hermanos. Pero esa comunión con Dios, hermanos, es una relación personal con Dios. Y implica todo eso, hermanos. Compartiendo con Él nuestros pensamientos, ¿verdad?, nuestros gustos, nuestros temores. Yo, hermanos, en el trabajo estoy así pensando todo el día. Me pongo a veces mi audífono y en la mañana, toda la mañana, por la mayor parte escucho predicaciones del radio, ¿verdad?, K-Wave. Y después oigo música, cambio, ¿verdad?, lo que estoy escuchando, pero todo el día, hermanos, Dios siempre, digo esto yo, es Dios el que está pensando en mí primero, porque eso causa que yo esté en comunicación con Dios. Entonces yo estoy respondiendo a lo que Dios me está queriendo decir. Y es increíble, hermano, no sé de qué manera describirlo, pero ustedes saben, ¿verdad?, cuando Dios pone algo en sus corazones o en sus mentes, ¿verdad?, eso es porque Dios está pensando en ustedes, hermanos. Porque de nosotros no hay nada bueno. Aparte, ¿verdad?, de que tenemos a Cristo en los corazones ahora, ¿verdad?, siendo creyentes, siendo salvos, pero nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, lucha contra el Espíritu. Y es una batalla diaria. Pero cuando Dios nos da esos pensamientos, nos da esos deseos de platicar con Él, de entrar en comunión, hermano, eso es bello, hermano. Yo le agradezco a Dios porque, primero que todo, por nuestra vida, ¿verdad?, salud, techo sobre nosotros, ¿verdad?,
en la área aquí, también en donde yo vivo, hay mucha gente que no tiene hogar, ¿verdad? Homeless. El otro día vi una señora cargando, no sé qué estaba cargando, pero siempre están cargando cosas ellos, ¿verdad? Las personas que no tienen casa. Y yo digo, pues Señor, te agradezco porque yo podría haber estado en otro lugar. Y por su misericordia, ¿verdad? Él ha mostrado su amor a mí. Entonces, hermanos, si no hay interés en las cosas de Dios y no hay evidencia de comunión personal con Dios, es necesario examinarse uno mismo. Lo voy a repetir. Si no hay interés en las cosas de Dios y no hay evidencia de comunión personal con Dios, es necesario examinarse uno mismo. ¿Para qué? Para asegurarnos que somos verdaderamente salvos. El segundo punto es: la salvación siempre está acompañada de la evidencia de comunión con el pueblo de Dios. Como un verdadero cristiano está rodeado de otros cristianos, se deleita en hablar de Dios y su palabra. Cuando un verdadero cristiano está rodeado de otros cristianos, se deleita en hablar de Dios y su palabra. Cuando los filipenses creyeron en el Evangelio, entraron en una relación personal con Pablo, también con Timoteo, Silas y Lucas, quienes les llevaron el Evangelio. Ambos entraron en comunión entre sí. Y veremos más adelante cómo Pablo comparte sus sentimientos de amor por ellos. Déjenme decirles que no hay nada que pueda explicar este vínculo de amor entre Pablo, que antes era un fanático judío, y esos eran filipenses gentiles. Una evidencia de la salvación es que nos lleva a una comunión genuina con el pueblo de Dios, sin importar cuán diferente sea nuestro pasado o nuestro origen. Yo conozco a varios que han sido encarcelados, han hecho cosas que nadie quiere ver o saber, pero ahora son mis hermanos en Cristo. Aquí venimos de varias partes del mundo. Nada de eso importa, hermanos. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Entonces, una evidencia de la salvación es que nos lleva a una comunión genuina con el pueblo de Dios. Creo que esa es una prueba poderosa de la realidad del Evangelio. Todos los que conocemos a Cristo hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que nunca antes habíamos conocido y descubrir que esa persona también conoce a Cristo. En solo cuestión de minutos, aunque la persona era un completo extraño, el hecho de que ambos conozcan al Señor nos une en un vínculo de compañerismo que muchas veces parece más cercano de lo que se siente hacia algunos miembros de la familia. Y yo también soy testigo de eso, hermanos. Yo, hermanos, a ustedes los amo en Cristo. Tenemos una relación, ¿verdad?, especial. Tengo mi familia que también pues los amo, pero es una relación muy difícil a veces. A veces digo yo, Señor, pues soy yo. Yo tengo la culpa, porque yo no quiero juzgar a nadie, pero digo, pues ¿por qué hay esos problemas? ¿Por qué no puedo sentir de esta manera en el hogar como lo siento aquí en la iglesia? Pero todo eso, hermano, es parte de la madurez, ¿verdad? Todo eso es parte de cómo crecemos más y más como Cristo. Y ahí es donde Dios nos enseña, hermanos, en las áreas que necesitamos mostrar más amor, necesitamos ser más pacientes, necesitamos más humildad. Todo eso, hermanos, es importante. Y una de las grandes bellezas de la iglesia es que personas que de otro modo no tendrían nada en común, personas como Lidia, ¿verdad?, que era una comerciante, el carcelero, de repente se convierten en participantes de la gracia de Dios y se unen para lograr que otros crean en el Evangelio. Qué hermoso, ¿verdad? Filipenses 1:7 dice: es justo, Pablo hablando de ellos, que yo piense así de todos ustedes, porque los llevó en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio,
todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, hermanos, luchando juntos por la fe, ¿verdad? Por el Evangelio. Esa es una de las grandes bellezas, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, puede tener, puede compartir. El tercer punto: la salvación siempre está acompañada de la evidencia de un nuevo enfoque y esfuerzo, que es el Evangelio. Los filipenses desde el primer día se unieron a Pablo en la comunión del Evangelio, y en lugar de vivir para sí mismos y para el propio placer como lo hacían antes, ahora vivían para servir a Jesucristo, aún enfrentando rechazo o persecución. Filipenses 1:28 dice: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado rechazo? ¿Verdad? Amén. Esto también fue la misma experiencia de la primera iglesia en Jerusalén, si recuerdan, en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparciados, ¿verdad?, por la persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. El primer grupo de creyentes en Jerusalén habían sido perseguidos, ¿verdad?, por creer en Cristo, y huyeron de la ciudad de Jerusalén, pero a donde quiera que iban estaban anunciando el Evangelio, estaban compartiendo las buenas nuevas. Los que fueron esparcidos no se refiere solo a los pastores o a predicadores, sino a todos los creyentes. Si tu vida ha sido transformada a través del Evangelio, de modo que has experimentado el perdón de tus pecados por la gracia de Dios, y has sido resucitado de la muerte espiritual a la vida por el poder de Dios, entonces juntos con los primeros apóstoles, con los primeros creyentes que fueron esparcidos, debemos decir lo que Hechos capítulo 4:20 dice. Y dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Esa es Nueva Traducción Viviente, o Nueva Versión Internacional, perdón. Hechos 4:20, ¿lo tiene ahí, hermano? Hechos 4:20, no, ok. Dios no salva a nadie para que pueda vivir una vida feliz y egocéntrica. Egocéntrica es self-centered, ¿verdad? Dios no salva a nadie para que pueda vivir una vida feliz y egocéntrica. Cuando Dios nos salva, los convertimos en siervos del Evangelio. Todos tenemos diferentes dones espirituales y diferentes maneras y situaciones en las cuales usamos esos dones. Pero no hay ninguna persona salva que no debe de servir al Señor y a la gran comisión, de alguna manera. Cada creyente ve ahora toda su vida a través del lente del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9:23 dice: y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Una forma, no la única, en que los filipenses habían tenido comunión con Pablo en el Evangelio fue enviándole frecuentemente apoyo económico. Estoy seguro de que si el Evangelio no ha tocado tu dinero, tampoco ha tocado tu corazón, porque tu corazón está sujeto a tu tesoro. Mateo 6:21 dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, una poderosa evidencia del nuevo nacimiento es cuando silenciosamente, ¿verdad?, sin que nadie sepa y sin ningún aviso a nadie, por el deseo de agradar a Dios, comienzas
a dar generosamente para apoyar la obra del Evangelio. Hay muchas maneras en que uno puede tomar parte en compartir el Evangelio. No deben de anunciarlo, no necesario, Dios sabe, pero como dije, si el Evangelio no ha tocado tu dinero, tampoco ha tocado tu corazón. Mucha gente no quiere soltar su dinero, ni siquiera $10, ¿verdad? Para un propósito, una ayuda, a donde sea. Eso muestra mucho, hermanos. Quizás muestre que tu corazón está sujeto a tu tesoro. Y no hay que ser así, hermanos. Una poderosa evidencia de nuevo nacimiento es cuando, ¿verdad?, nuestro corazón no está sujeto al tesoro, sino al Evangelio. El cuarto punto de la salvación, que siempre está acompañada, es de la evidencia de vivir en vista de la venida del Señor. Pablo dice en versículo 6 de nuestro estudio que Dios perfeccionará su buena obra hasta el día de Jesucristo. Y ese gran día, cuando regrese con poder y gloria, es Jesucristo. La veremos y seremos como Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, la salvación siempre está acompañada de la evidencia de vivir en vista de la venida del Señor, esperando la venida del Señor. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que Cristo puede venir hoy, puede venir mañana. Y si te preguntas eso, o si lo piensas, ¿qué estamos haciendo mientras que Él regrese? ¿Estamos compartiendo el amor de Cristo? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Hay que dejar de pensar en nosotros. Hay que pensar en el Evangelio, hermanos. Hay que poner nuestra mirada, ¿verdad?, en la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento. Si piensas seguidamente en la venida del Señor y en nuestro encuentro con Él, en el rapto, como dice la palabra, esa es una evidencia poderosa de que Él ha comenzado la obra de salvación en tu corazón. Esa es otra evidencia, ¿verdad?, de que Él ha comenzado la obra de salvación en tu corazón. Y digo eso porque, hermanos, eso debe de importarnos. Debe de importarnos, hermanos. Todo lo que hacemos, hermanos, es importante. Pero el regreso de Jesucristo, que puede ser en cualquier momento, también debe de importarnos grandemente, hermanos. Y por lo mientras, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos ha prestado, nos ha dado? ¿Lo estamos compartiendo? ¿Lo estamos usando? El tercer punto déjenme regreso al principio un poquito. El tercer punto de cómo podemos estar seguros de nuestra salvación, ¿verdad?, es esta, que Dios completa la obra de salvación. Dios completa la obra de salvación. Gracias, hermano, me ganó usted. Lo que Dios comienza, lo termina. Y si tu fe en Cristo es genuina, por ejemplo, vemos evidencias de ello. Entonces podemos estar seguros, ya sea en nosotros mismos o en los demás, de que lo que Dios ha comenzado, Él lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Lo que Dios comienza, lo termina. Y si tu fe en Cristo es genuina, ¿verdad?, cuando vemos las evidencias de eso, entonces podemos estar seguros, ya sea en nosotros mismos o en los demás, de que lo que Dios ha comenzado, Él lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Y como Pablo afirma más adelante en esta carta, eso es un proceso en el que nunca llegaremos en esta vida, ¿verdad?, de perfección. Por eso debemos seguir adelante hacia la madurez. Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 14 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no le he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La perfección en estas evidencias de salvación no la vamos a tener hasta que estemos en el Señor. Por eso debemos esforzarnos aún a través de pruebas, aún de dificultades, marchando adelante hacia la meta. El hecho de que Dios lo va a terminar no quiere decir que no hagamos nada tampoco. Dios está obrando, pero nosotros trabajamos por Él, trabajamos con Él. Debemos esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con temor y temblor. Dice Filipenses 2:12, porque es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Pero nuestra seguridad y confianza nunca está en nosotros mismos ni en nuestra obra, sino solo en Dios y en las evidencias que vemos de su fidelidad obrando en nosotros y a través de nosotros. Si hay evidencia de que Dios ha comenzado la obra de salvación en nosotros, podemos estar seguros de que Él la completará. Un mensaje como este puede tener el efecto de quizás sacudir la seguridad de salvación que algunos de ustedes tenían anteriormente. Si esa seguridad fue falsa porque no hay evidencia de que Dios realmente haya comenzado su buena obra en ti, entonces es necesario sacudirla. O si tu seguridad se basó en lo que has hecho por Dios a través de tus buenas obras, en lugar de lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesucristo, entonces necesitas sacudir eso. Necesitas abandonar tu orgullo y clamar a Dios por su gracia salvadora. La fe genuina en Cristo, dice Santiago, producirá una vida cambiada, una vida nueva, y resultará en buenas obras. Santiago no dice que nuestra salvación o justificación es por la fe más obras, sino que una persona que es verdaderamente justificada o es salva por la fe tendrá buenas obras en su vida. Las obras son una muestra exterior de fe genuina en Cristo, y es esa muestra exterior la prueba de un creyente justificado. Pablo dice que aquellos que tienen verdadera fe en Cristo estarán ansiosos, estarán dispuestos de hacer el bien. Tito 2:14 dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Si puedes ver cómo Dios soberanamente y bondadosamente te ha llamado a sí mismo, y ves la evidencia de su obra a través de tu obediencia a Cristo, y si ves los frutos de salvación, entonces puedes estar seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ti lo completará hasta el día de Cristo Jesús.
Y esa es la manera que podemos estar seguros, hermanos, de nuestra salvación. Amén. Entonces, hermanos, pues vamos a cerrar este estudio. No quiero que piensen que es una serie o forma de legalismo, hermanos. Yo de mi parte, de joven crecí en una iglesia pentecostés donde se siente muchas veces esas, por decir, reglas o requisitos, ¿verdad? Legalismo, que muchas veces pues uno se confunde, ¿verdad? Si la riego aquí, pues voy a perder mi salvación, ¿verdad? O si no hago lo suficiente bueno, pues no voy a ser salvo. Todo eso, hermano, está lejos de la verdad. Tenemos la seguridad, hermanos, de que somos verdaderamente salvos, ¿verdad? Si hay evidencia de su obra a través de nuestra obediencia en Cristo. Si hay frutos de salvación, hermanos. Si amamos las cosas que Dios ama. Si amamos, hermanos, lo que Dios ama, hermanos, que es salvar a los pecadores, salvar al mundo, compartir el evangelio. Para eso envió Dios a su Hijo, para que lo conociéramos y también para que lo compartiéramos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para terminar el servicio y comenzar en alabanza. Si sientes el llamado de Dios en tu corazón, es porque Dios lo está haciendo. El evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Si pones tu confianza y tu fe en Jesús y no en tus obras, pero solo en la palabra de Dios, Él es justo en perdonar tus pecados y comenzará la obra en tu vida. Dale a Dios tu corazón. Dale tus preocupaciones. Dale tus desánimos, tus inseguridades. Entrégaselas. Pon tu fe en la palabra de Dios. Que el que comenzó la obra la va a terminar. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es rica, Padre Santo. Nos refresca, Señor, al escuchar de que nosotros no tenemos, Señor, parte en esta obra que tú has comenzado en nuestras vidas, Señor. Sí, tenemos la responsabilidad de responder, tenemos la responsabilidad, Padre Santo, de obedecer lo que tu palabra nos enseña. Pero tú eres, Señor, el que comenzó la obra y la va a terminar, Padre. Confiamos en tu palabra, Padre. Podemos tener confianza, Señor, de nuestra salvación, y no en gente, no en teologías, no en otras creencias, no en doctrinas, Señor, no en religiones, Padre, sino que en Cristo Jesús, Señor, en el evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Que no nos avergoncemos del evangelio, Padre. A pesar del rechazo, Señor, que haya en nuestras familias, Señor, tú conoces cada persona y al momento perfecto, Padre, tú comenzarás la obra en ellos, igual como la hiciste en nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que tú has compartido tu palabra, Padre. Les has dado a ellos la seguridad de salvación, Padre. Te pido que, Señor, salgamos de este lugar, Señor, con ese gozo, Señor, sabiendo, Señor, que tenemos la seguridad. Y ayúdanos, Señor, a compartir ese mensaje con nuestros familiares, Señor, con nuestros seres queridos, para que ellos, Señor, si no están seguros, estén seguros. Gracias te doy, Padre bendito. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén.